Vamos a ver el siguiente ejercicio que corresponde a aplicaciones a la economía, pero antes de comenzar con aplicaciones a la economía, que en este caso vamos a trabajar con excedente del productor y del consumidor, me gustaría que quedara claro un poquito conceptos que son fundamentales tener claro, y en caso de que se olvide la fórmula, poder recordar esto. Por ejemplo, nosotros siempre vamos a recordar, y como ingenieros comerciales, al menos de las personas que olvidan la carrera, que prácticamente todos, nosotros trabajamos, ¿cierto?, con una curva que corresponde a un gráfico, que es el típico gráfico que nos enseñan en Introducción a la Economía, que nosotros vamos a tener precio y cantidad, ¿cierto? Y dentro de este precio y cantidad nosotros vamos a tener una curva que corresponde a la curva de oferta, como también vamos a tener otra curva que corresponde a la curva de demanda. Si nosotros observamos acá, esto que se genera aquí va a corresponder a lo que nosotros vamos a llamar el punto de equilibrio, donde en este caso esto lo vamos a llamar como P sub 0 y Q sub 0, que en realidad a veces que le ponen Q estrellita, y eso es la cantidad de equilibrio. ¿Qué vamos a llamar nosotros excedente del consumidor? Excedente del consumidor se le va a llamar a la parte superior que se encuentra sobre el precio. Es decir, esto se le conoce como excedente del consumidor. ¿Y qué se le va a conocer como excedente del productor en este caso? Ya vamos a poner con otro color, para no confundirnos. Va a corresponder a todo lo que está en la curva del precio hacia abajo, pero que choca con este caso con la oferta. Y eso va a corresponder en este caso a qué cosa? Al excedente del productor. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a definir entonces la fórmula del excedente del consumidor? Siempre va a corresponder en este caso a la integral que va desde cero hasta la cantidad de equilibrio, llamémosle Q sub 0 en este caso, es decir, recordemos que el cero está aquí siempre, y en el caso del excedente del consumidor, es decir, esta gráfica que se encuentra acá, lo que nosotros aplicamos va a corresponder en este caso a lo que nosotros llamamos como área entre curvas. ¿Qué es lo que vamos a decir nosotros y vamos a definir acá? Por ejemplo, si nos damos cuenta, nosotros en área entre curvas decimos que hay una curva techo y una curva piso. Por ejemplo, en el excedente del consumidor, que corresponde, ¿cierto?, a esta gráfica que está acá, ¿cuál va a corresponder a la curva techo? La demanda, porque si nos damos cuenta, la demanda está en el techo. Por lo tanto, esto va a corresponder a DQ. ¿Y qué va a corresponder en este caso al piso? Si observamos el piso, corresponde a esto que está acá, que en este caso corresponde al precio. Es decir, así vamos a obtener nosotros, y todo con respecto al diferencial de Q. Y ese va a ser el excedente del consumidor. ¿Cuál va a ser en este caso el excedente del productor? Similar. Vamos también siempre desde 0 hasta Q sub 0, pero en este caso, por ejemplo, si nos damos cuenta, ¿cuál va a ser nuestro techo? De aquí esta parte que llamamos excedente del productor, va a ser el precio ahora el techo, ¿cierto? Por lo tanto, acá vamos a definir precio como techo, menos en este caso, que va a corresponder como el piso va a corresponder a la curva de oferta, si nos damos cuenta que está ahí. Por lo tanto, acá va a ir la curva de oferta. Entonces, finalmente tenemos clarito, con estos conceptos tenemos claros cómo obtener y recordar cómo sacar el excedente del consumidor o el excedente del productor. Muy importante, y también reconocer que cuando nos hablan de superávit del consumidor o superávit del productor es lo mismo, ¿ya? Entonces, teniendo claro esta información, vamos a hacer un ejercicio donde en este caso nos definen a nosotros como la ecuación de demanda. Nos van a definir la ecuación de demanda, es decir, de Q, en este caso, como la ecuación de demanda va a ser, vamos a ponerle dos puntos, va a corresponder a P igual a Q menos 5 al cuadrado, y la ecuación de oferta, en este caso, dice que va a corresponder, y nos la definen como P igual a Q cuadrado más Q más 3. Y nos dicen que calculemos, bueno, que esto está el PES está en miles de dólares y que tenemos que determinar, en este caso, el excedente del consumidor y también el del productor. Ya, pero vamos nosotros, en este ejercicio nos vamos a centrar principalmente en el del consumidor, porque después nos vamos a dar cuenta que el del productor es prácticamente lo mismo, solamente que cambian obviamente algunas variables.
Por ejemplo, acá, lo principal que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, acá nos plantean la función de demanda como un cuadrado binomio, que lo ideal sería trabajarlo, que esto sería decir el primer término al cuadrado, ¿cierto? Menos el doble del primero por el segundo, es decir, 2 por q, 2q, por 5 sería menos 10q, más el segundo término al cuadrado, que sería 25. Entonces nosotros, como vamos a calcular primero el excedente del consumidor, nosotros decíamos que la fórmula del excedente del consumidor, para poder calcularla, necesitamos primeramente obtener el punto de equilibrio. Por lo tanto, ¿por qué el punto de equilibrio? Porque nosotros decíamos con la fórmula que íbamos desde un cero hasta un cubo de equilibrio, ¿cierto? Y además que primero iba arriba, en este caso, si volvemos a ver la demanda, ¿cierto? Menos el precio de equilibrio, en este caso, con respecto a EQ. Entonces, si nosotros observamos que nosotros necesitamos el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Cómo nosotros vamos a saber el equilibrio de mercado? Nosotros siempre el equilibrio de mercado lo vamos a obtener cuando igualamos ambas curvas. Es decir, en este caso, la primera curva corresponde, que vamos a llamar la demanda, Q cuadrado, perdón, menos 10Q más 25, y la otra curva es Q cuadrado más Q más 3. Si observo esto, por ejemplo, acá los Q cuadrados se pueden ir, porque si paso uno al otro lado restando va a matar al otro. Y en este caso nos va a quedar menos 10Q menos Q, y eso va a corresponder a 3 menos 25, ¿cierto? Porque el 25 va a pasar restando. Por lo tanto, acá vamos a tener menos 11Q, va a ser igual a 3 menos 25, que va a corresponder a menos 22. Por lo tanto, Q va a ser igual en este caso menos 22 dividido en menos 10 más 1, no 11. Por lo tanto, Q va a corresponder en este caso a 2. Es decir, ¿cuánto va a ser la cantidad de equilibrio? 2. Si ahora yo quiero conocer el precio de equilibrio, lo que debo hacer es en cualquiera de las dos, y eso se debe cumplir, y es una buena forma de verificar que lo hicimos bien, en cualquiera de las dos, tanto en la curva de demanda, ¿cierto? Como en la curva de oferta, tengo que reemplazar el valor de Q. ¿Y por qué en cualquiera de las dos? Porque si lo hicimos bien, en ambas nos tiene que dar lo mismo. Por ejemplo, en este caso, si yo utilizo la de oferta, yo reemplazo la oferta, recordemos que ahí la tenemos delimitada como en este caso la oferta corresponde a Q cuadrado más Q más 3. Eso dice el enunciado acá, ¿cierto? Si no se han perdido, estamos ahí. Entonces ahora si yo reemplazo el valor de la cantidad que obtuve recién, va a ser en este caso 2 al cuadrado más 2 más 3. 2 al cuadrado es 4 más 2 más 3. 4 más 2, 6 más 3, 9. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el precio de equilibrio? El precio va a ser igual a 9. Y por ejemplo, si ustedes quieren comprobarlo, por ejemplo, si acá reemplazan el valor de Q2, 2 menos 5 menos 3 menos 3 al cuadrado 9, por lo tanto, se cumpliría también. Entonces, ya teníamos en este caso nuestro equilibrio de mercado, por decirlo así, donde nuestro precio va a ser 9 y nuestra cantidad va a ser 2. Nosotros ahora, qué vamos a hacer? Una vez que tenemos nuestro equilibrio de mercado, podemos empezar ahora ya a reemplazar dentro de el excedente del consumidor y el excedente del productor. Entonces, como estábamos calculando el excedente del consumidor, y ahora que ya tenemos claro, podemos empezar a reemplazar dentro de la fórmula. Decíamos que el excedente del consumidor siempre va desde cero, siempre desde cero, hasta la cantidad de equilibrio, que en este caso la cantidad de equilibrio corresponde a 2, y dice que primero va a ser la demanda. En este caso, como es consumidor, primero la demanda, le vamos a hacer en un paréntesis. Siempre les recomiendo que hagan un paréntesis para que no se confundan, porque cambian los signos cuando restamos. Entonces, y en este caso vamos a restar, y por lo general, y no por lo general, siempre cambian los signos y a veces hay errores en eso. Entonces, acá vamos a tomar la demanda que definimos como Q cuadrado menos 10 más 25, es decir, Q cuadrado menos 10Q más 25, menos el precio de equilibrio en este caso que corresponde a 9, y todo eso con respecto a qué cosa, a DQ, ¿sí? Entonces acá, ¿cuánto va a ser nuestro excedente del consumidor? Comenzamos a trabajar, en este caso la ecuación, que va a corresponder a Q cuadrado menos 10Q más 25, y bueno, acá menos por 9 va a ser menos 9, con respecto en este caso a DQ. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar acá el excedente del consumidor? Seguimos trabajándolo. Vamos desde 0 hasta 2. Tenemos Q cuadrado menos 10Q
25 menos 9 va a ser 16 positivo, por lo tanto va a ser 16 con respecto a DQ. Finalmente, ¿qué voy a hacer yo ahora? Voy a comenzar a integrar. Por lo tanto, ¿qué voy a integrar? Por ejemplo, q cuadrado, ¿a qué va a corresponder? A decir q al cubo partido en 3 menos 10 q cuadrado partido en 2, ¿cierto? Porque estoy, esperemos que se cargue, 10q cuadrado partido en 2 más la integral de 16 va a corresponder a 16q. Y todo esto está evaluado, ¿cierto? Porque como una integral definida desde 2, perdón, desde 0 hasta el 2. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Nos falta reemplazar. Recordemos que primero va el valor que está en el límite superior, se evalúa dentro de la función, en este caso reemplazándolo en el valor de q, menos el valor ahora reemplazado en q cuando vale 0. Es decir, si partimos primero reemplazando en 2, vamos a tener que va a ser 2 al cubo partido en 3 menos 10, 2 al cuadrado partido en 2. Bueno, que eso de hecho lo podríamos simplificar un poquito. Ahí hubiese quedado 5, pero bueno, ya no lo hicimos. Más 16 por 2. Y bueno, si nos damos cuenta, si acá reemplazamos el valor de 0, con tan solo mirarlo nosotros podemos darnos cuenta que ese resultado va a ser 0. ¿Ya? Si quieren pueden hacerlo, pero igual para que se simplifiquen pasos se van a dar cuenta que automáticamente da 0. ¿Cuánto nos va a dar acá? Nos va a dar 2 al cubo, que es 8 tercios, menos, bueno, acá 10, 5, ¿cierto? 2 al cuadrado es 4, 5 por 4, 20, más 32. En este caso vamos a aplicarle un 1 para, bueno, y sabemos que es menos 0 esto, así que escribimos el menos 0, y acá voy a desarrollar la fracción, ¿cierto? El mínimo con un múltiplo entre 3, 1 y 1 es 3. 3 en el 3 me cabe 1, por lo tanto va a ser 1 por 8, menos, ¿cierto? Ahora voy a decir el 1 en el 3 me cabe 3 veces, entonces 3 por 20 va a ser 60. Y finalmente voy a decir el 1 en el 3 me cabe 3 veces, y 32 por 3 va a corresponder en este caso a más 96. ¿Cuánto va a ser este resultado? Hoy no se está cargando, me acabo de mirar y darme cuenta que no está cargado arriba. Perdón si no estaba cargado. Tenemos que cargar. Bueno, ahora volvió, se supone. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? 80 menos, perdón, 8 menos 60, ¿cierto? Que eso va a ser menos 52, más 96 correspondería a 44. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el excedente del consumidor? Va a ser 44 tercios, porque bueno, menos 0 se va a mantener igual. Bueno, y llamémosle unidades cuadradas porque estamos obteniendo un área. Y bueno, este voy a hacer solo el del consumidor, les dejo de tarea que realicen el del productor siguiendo la misma lógica. La única diferencia que en el caso cuando obtenemos el del productor, ¿cierto? Que vamos a realizar nosotros, vamos a reemplazar el precio menos la oferta, que en este caso nuestro precio de equilibrio sería 9, ¿cierto? Sería 9 menos la curva de oferta en este caso, que corresponde a q cuadrado menos 10q más 25. De hecho, ahí hay que tener mucho cuidado con el paréntesis porque nos van a cambiar los signos de adentro de nuestra expresión. Y eso, principalmente con aplicaciones a la economía. Espero que haya quedado claro.